Un saludo para todos nuestros amigos. Le habla Miguel Acabán Ríos desde el pueblo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino. Y el tema que les voy a presentar en esta oportunidad, ¿el verbo era Dios o el verbo era un Dios? ¿Prueba Juan 1:1 que Jesús no sea Dios? Mientras analizaba algunos textos de las Sagradas Escrituras, pude encontrar que varios han sido traducidos caprichosamente en la Biblia de los Testigos de la Atalaya o traducción del Nuevo Mundo, oscureciendo y mutilando el sentido para apoyar ciertas doctrinas que ellos predican. En San Juan capítulo 1 y versículo 1 leemos: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Observemos cómo este texto se mutila en la versión de los Testigos de Jehová. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Note usted, amigo oyente, la diferencia que hay entre lo que dice la versión Reina Valera y el verbo era Dios, y la traducción del Nuevo Mundo y la palabra era un Dios. Se ha incurrido en el capricho de traducir un Dios en lugar de Dios. En el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?, en la página 203, leo las siguientes palabras. Para comprender bien el texto de Juan 1:1, lo mejor es ir al Evangelio de Juan. Allí buscaremos más datos sobre la posición que ocupa Jesús. Por ejemplo, veamos lo que escribió Juan más adelante en el capítulo 1, verso 18. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Sin embargo, algunos seres humanos sí vieron al Hijo de Dios, Jesús. Pues Juan dice: la palabra Jesús se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, tiene razón, porque nadie vio a Dios cara a cara. El ver al Hijo significa ver al Padre, porque el Hijo es la misma esencia del Padre, es la personificación de su carácter, pero es una persona diferente. Eso no es negarle a Cristo su divinidad. Dice Agustín Panero en el folleto Testigos de Jehová a la vista, en la página 8, he aquí como un testigo me quería probar por la Biblia que Jesucristo no es Dios. Argumentaba así: la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, según Juan 1:18. Ahora bien, a Cristo le vieron los que convivieron con él. Luego Cristo no es Dios. Y se quedaba tan satisfecho y tan creído que la Biblia dice que Cristo no es Dios. Como si yo le probara a usted que no tiene corazón de esta manera. El corazón humano no se ve. Ahora bien, a usted se le ve, luego no tiene corazón. ¿Valdría para algo este argumento? Pues lo mismo valía el de aquel testigo. Hasta un niño pequeño sabría deshacer semejante falacia. A Dios como Dios no se le puede ver. La divinidad no es perceptible por la vista corporal. A Cristo le vieron sus contemporáneos, vieron su cuerpo, no su divinidad. Cierro la cita. Otro argumento de los testigos dice así: además, Juan señala que la palabra estaba junto a Dios.
¿Cómo es posible que alguien esté junto a otro ser y que a la vez sea ese mismo ser? Los adventistas creemos que el Padre y su Hijo son dos personas diferentes. Es decir, que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Al leer Juan 1:1 con detenimiento, llegaremos a la conclusión que el Hijo está con su Padre. Esto quiere decir que son dos personas separadas. Así que el argumento de nuestros amigos no tiene apoyo bíblico. El concepto verdadero de la deidad no enseña que estas dos personas que se mencionan en San Juan sean un mismo ser. En otras palabras, el Padre y el Hijo no son la misma persona. Eso sería enseñar la doctrina del modalismo. El modalismo es la creencia que Dios el Padre y Jesucristo son la misma persona. Si Juan hubiera querido decir que la palabra o el verbo era un Dios, pudo haber escrito kaitisteos, pero él escribió kaiteos sin el tis. En San Mateo 21:33 leemos, un hombre. Aquí se tradujo un de tis. Los adventistas creemos, según lo explica el pastor Price, que Dios es un gobierno al que se lo describe con una palabra en singular, pero que está compuesto de varios miembros. Ninguno de los miembros por sí mismo es el gobierno, sino que todos ellos constituyen dicho gobierno como miembros individuales. Sigan diciendo los testigos. Además, en Juan 17:3 vemos que Jesús establece una clara distinción entre Él y su Padre Celestial, al que llama el único Dios verdadero. He citado del libro que enseña realmente la Biblia, de la página 203. Cuando el Señor Jesucristo llama al Padre el único Dios verdadero, no excluye el Hijo ni tampoco el Espíritu Santo de la deidad. La palabra único no es exclusiva de ninguna de las personas que componen la deidad. Aquel a quien la Biblia llama el Dios verdadero se ha manifestado en tres personas distintas y separadas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según Mateo 28, 18, 19. E.B. Price así se expresó cuando comentó el texto de San Juan, capítulo 17, verso 3. Un poco de reflexión en este versículo rápidamente revela que este texto no excluye a Jesucristo de ser parte de ese único Dios verdadero. El énfasis está en contraste con otros dioses falsos en los cuales no hay salvación. Si un conocimiento del verdadero Dios significa vida eterna, entonces Jesucristo debe ser parte de este solo Dios verdadero, porque en Hechos 4:12, versión Nuevo Mundo, dice: además no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. Y en 1 Juan 5:13, les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, ustedes los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. El problema que tienen muchas personas con Juan 17:3 es entender cómo Jesucristo puede ser separado del único Dios verdadero y todavía ser miembro de ese Dios o divinidad. Esto puede ser ilustrado por un telegrama que puede ser dirigido a la realeza británica. El pueblo de Australia conoce y aprecia a la familia real y a quien usted envió para representar en visita real a Australia su hijo mayor, Carlos. Un hijo es todavía miembro de la familia real, aunque él esté separado de ellos. Además, él es parte de la realeza,
De un modo similar, Jesús todavía es miembro de la divinidad, aunque Él estaba separado en este mundo. Él era todavía divino, de la misma naturaleza del Padre. Él era Dios. Cierro la cita. Vamos ahora a escuchar una declaración de los testigos de Jehová. Y cito: y casi al final de su evangelio, Juan hace el siguiente resumen: estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso está en Juan 20:31. Observemos que en este versículo no se dice que Jesús es Dios, sino el Hijo de Dios. Página 203 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? ¿Qué significa la expresión el Hijo de Dios? Para algunos religiosos, el Hijo de Dios implica que Cristo no es todopoderoso y que no forma parte de una deidad, siendo inferior al Padre, pero para los judíos significaba ser igual al Padre. En la corte de Caifás se le dijo a Jesús: por el Dios vivo te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora veamos lo que Cristo respondió. Tú mismo lo dijiste, según Mateo 26:64. Entonces, ¿qué dijo el sumo sacerdote? Ha blasfemado, según el verso 65. Notemos que el Señor Jesús fue acusado de blasfemar porque Él se igualó al Padre al decir que era el Hijo de Dios. Para los judíos, eso era considerado como una blasfemia. Además, si Jesús no quería decir lo que los judíos entendieron, ¿por qué no los corrigió? ¿Por qué? El siguiente comentario aparece en el folleto titulado Los testigos de Jehová a la luz de las Escrituras. Ahí citamos: ya hemos demostrado que Jesús no tuvo principio y que es igual al Padre. ¿Por qué entonces se le llama Hijo de Dios? Todas las profecías del Antiguo Testamento indican que Jesús llegaría en el futuro a ser Hijo de Dios. Entendemos que desde su encarnación, según Salmo 89:26. En la eternidad pasada, Jesús tuvo los mismos atributos del Padre, su misma naturaleza, según Hebreos 1:3, Filipenses 2:6. No era inferior ni menor en jerarquía. Pero al encarnarse se humilló voluntariamente, asumió una posición subordinada al Padre. Se hizo semejante a los hombres, según Filipenses 2:7 y 8, y menor que los ángeles, según Hebreos 2:9. Al adoptar la posición de un hijo, se sometió a su Padre para actuar como hombre entre los hombres y poder vencer el pecado y la muerte en lugar del hombre. Varias declaraciones de Cristo, formuladas mientras estuvo en la tierra, dan testimonio de su renuncia voluntaria y temporaria a sus prerrogativas divinas, no así su naturaleza divina. Ejemplo: el Padre es mayor que yo, según Juan 14:28. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, Juan 5:19. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Según Lucas 2:49. Se humilló hasta ese punto para salvarnos de la muerte eterna, según Hebreos 2:9 y 10. El plan de salvación existía en los consejos eternos, según Colosenses 1:26 y 27. El que iba a ser Jesús en la tierra figuraba ya en la eternidad como el Cordero de Dios. Cuando se puso en marcha el plan de salvación, una persona divina pasó a ser llamada Hijo y otra persona divina pasó a ser llamada Padre. El Hijo se subordinó voluntariamente al Padre. Cuando Jesús resucitó, reasumió todos los atributos divinos, según Mateo 28:18, que aunque los poseía, no los utilizó en su misión terrenal. Y cierro la cita.
La Biblia en ningún lugar dice que Cristo es el único a quien Dios creó directamente, como afirman los testigos. Vamos a ver otra declaración de los testigos. Todos estos datos que añade el Evangelio de Juan muestran cómo debemos entender Juan 1:1. La palabra, es decir, Jesús es un Dios. Y lo escriben con minúscula. O sea, un ser que tiene una elevada posición, pero que no es igual al Dios Todopoderoso. Cierro la cita. Según esta declaración de los testigos de la atalaya, existen dos dioses. Un Dios grande o todopoderoso, es decir, Jehová, y otro poderoso, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que Jehová, el Dios grande todopoderoso, creó a un Dios pequeño o poderoso. Esto es puro politeísmo. Ellos creen en dos dioses, uno todopoderoso que creó a otro poderoso. Y esto contradice lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 43, versículos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por varios años, los testigos de Jehová citaron la traducción de Juan Greber para probar que la traducción de Juan 1:1 debería decir un Dios en lugar de Dios. Por ejemplo, en el folleto El Verbo, ¿quién es?, en la página 5, ellos dicen: parecida es la versión por uno que fue sacerdote católico romano. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era un Dios. Juan 1, del 1 al 3. Y fue publicado en español en el 1962. En el 1970 volvieron a citar a Juan Greber en el libro Asegúrense de todas las cosas, página 491. Ahora cabe preguntar, ¿y quién fue el señor Juan Greber? Los testigos de Jehová nos dicen en la Watchtower de abril 1, 1983, y en la página 31 nos dicen las siguientes palabras. La Watchtower ha considerado impropio el usar una traducción que tiene íntima relación con el espiritismo. Esta declaración que hacen los testigos es un engaño, porque ellos sabían desde el 1956 que Juan Greber era un medium espiritista. Ahora le cito a usted, amable amigo, lo que los testigos escribieron en la Watchtower de febrero 15 del 1956. Muy sencillamente, los espíritus en los cuales el sacerdote Greber creía ser ayudado en su traducción. Ahora, a este servidor le gustaría saber por qué la Watchtower buscó apoyo en un medium espiritista para sostener una traducción. Para justificar la traducción un Dios en Juan 1:1, los testigos de la atalaya citan varias versiones que no se acatan al original griego. Por ejemplo, en la página 27 de un folleto que ellos escribieron, acuden a las siguientes versiones. 1864. Y la palabra era un Dios. The New Testament, an Improved Version. Esta versión fue publicada originalmente en Dublín en el 1796. Y en esa edición se tradujo Juan 1:1 de la siguiente manera: la palabra era Dios. En cambio, la edición que los testigos citan fue publicada en el año 1808 en Londres por los unitarios. Esta versión es unitaria, por lo tanto no tiene base para lo que los testigos de la atalaya quieren probar. 1864. Y un Dios era la palabra. Diaglotón enfático, por Benjamin Wilson.
Esta versión tampoco tiene base, ya que Benjamin Wilson rechazó la deidad de nuestro Señor Jesucristo. 1928. Y la palabra era un ser divino. La Biblie du Centenaire. Esta traducción es incorrecta, porque si el apóstol Juan tuviera la intención de decir ser divino en lugar de la palabra era Dios, sin lugar a duda hubiese escrito zoon theos, pero el original griego no permite traducir ser divino, sino la palabra o el verbo era Dios. 1935, y la palabra era divino. Esa versión por J.M.P. Smith y E.J. Guspit. Si el original griego dijera Theos, se podría traducir y la palabra era divino. Pero el griego dice Theos, Dios. Decir y la palabra era divino es tergiversar la traducción. 1946. Y de género divino era la palabra. Traducción de Ludwig Tillman. Esta traducción es una tergiversación, porque si el apóstol Juan hubiera querido decir género divino, entonces diría genus theos. Pero recuerde que en el original griego dice Theos, Dios. 1963. Y la palabra era un Dios. Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas. Los testigos de Jehová, como alguien ha dicho, buscan la versión que más les interesa, aunque esté totalmente desprestigiada por todos los eruditos en Sagrada Escritura, o traducen ellos mismos la Biblia a su gusto y luego te dicen como se encuentra en el diaglotón enfático, o como dice la versión del Nuevo Mundo, solamente que a quien le hables del diaglotón enfático ese, si es que sabe un poquito de griego, se ríe de él en sus propias narices por la cantidad de disparates que pone. Tú figúrate que yo escribo un libro titulado Viva Pepe, en el que yo digo que soy muy guapo, muy listo, muy simpático, muy... Bueno, después escribo otro libro y en vez de decir que soy guapo, listo y simpático, pongo, como dice el famoso libro Viva Pepe, fulano de tal, yo, es muy guapo, muy listo, muy simpático, muy... A lo mejor llegas a creer todo eso, pero la verdad es que te la estoy dando con queso. Más claro, te estoy engañando. Como dijera un autor, hay 4 supercherías manifiestas en la versión del Nuevo Mundo: alteración del texto, adición de palabras, supresión de pasajes y un pésimo estilo literario. Agradezco que hayan visto este video y espero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima.